Números capítulo 13. Decíamos de que los 10 primeros capítulos, básicamente hemos visto a Dios hablar, ¿no? A Dios hablar, a Dios instruir, Dios demandando o delegando o pidiendo que se haga censo y al pueblo haciendo el censo. Y el 10, ¿no? Terminaba celebrando la Pascua. Pero a partir del capítulo 11 comenzamos a ver el pueblo comienza de alguna manera a revelar su corazón, ¿no? A revelar su corazón en el sentido, comenzamos a conocer cómo estaba el corazón del pueblo, ¿no? En el capítulo 11 vimos la queja, ¿no? La queja eh, del maná, ¿no? Diciendo, este maná nada más y mejor estuviéramos en Egipto y cosas como esas, ¿no? Y desvaloraron lo que Dios había hecho, lo que Dios estaba haciendo y lo que Dios había prometido, ¿no? Con su queja. En el capítulo 12 vimos de que esto avanzó un poco más allá, ¿no? De que incluso la misma familia de Moisés, conformado por su hermana y su hermano, Aarón y María, de alguna manera en base a una envidia al liderazgo de Moisés, comienzan a hablar mal de Moisés o en contra de Moisés, hablaron mal, ¿no? Entonces vemos a Dios juzgando, ¿no? Y vemos a Dios escuchando tanto la queja del pueblo como también la envidia la queja también, por así decirlo, de María y de Aarón, ¿no? Entonces, son momentos en el que de alguna manera también debemos de vernos reflejados, ¿no? Porque en algún momento quizás hemos levantado queja contra alguna situación, pero en el fondo es contra Dios, porque Él es el que está al control de todo. En algún momento quizás nos hemos comparado o hemos sentido envidia por alguna u otra razón, sobre todo quizás con algún creyente, algún cristiano o con otro ministerio, y en el fondo hemos estado envidiando a alguien y comparándonos y vemos que Dios lo escucha, ¿no? O sea, Dios oyó, dice, ¿correcto? Hoy vamos a ver en el capítulo 13 la incredulidad, ¿no? En el cual también quizás nos vamos a ver identificados, y si no te ves identificado, wow, entonces yo diría que eres un hombre de fe, ¿no? Entonces, mínimo, nos va a ministrar a poder tener nuestra confianza en Dios. Bien, entonces, este capítulo 13 básicamente va a hablar de la incredulidad y que muchas veces es citado por predicadores, cada vez que se quiere hablar en cuanto a la incredulidad, se cita este pasaje, ¿no? Entonces, pero ahora lo vamos a leer en el contexto, ¿correcto? Recordemos que el pueblo ya ha sido censado, ha hecho todo lo demás, se ha purificado, se ha lavado, se ha limpiado, se ha consagrado, ha celebrado la Pascua. A pesar de su queja, a pesar de la envidia, ese problema por el liderazgo de Moisés, el pueblo todavía estaba cerca a la tierra prometida, estaba a punto de pasar la tierra prometida y era cuestión de días, ¿no? Ellos están ya prácticamente en el límite. Pero en medio de eso vamos a ver, yo creo que la gota que va a derramar el vaso, por así decirlo, ¿no? Ya se habían portado mal, por así decirlo, desde en todo el trayecto en este año y 2 meses, sí, habían tenido muchas faltas para con Dios, comenzando desde el sacerdocio, los hijos de Aarón, el mismo pueblo. O sea, en más de una ocasión ya le han faltado a Dios, ¿no? Y Dios ha juzgado, pero también ha tenido misericordia. Pero ahora llegamos a un punto donde ya están a puertas de la tierra prometida y continúan con lo mismo y van a revelar su incredulidad. Y mira lo que dice el verso 1 al 3. Dice, ¿no? Se va a enviar espías. ¿A dónde? A la tierra prometida. Este es un pasaje bien conocido. Pero antes de eso, vamos a orar. Padre, te doy gracias esta noche, Señor, por este tiempo y te pido que nos ministres, Señor, de principio a fin. Dispón nuestros corazones, nuestra mente y que vengamos ansiosos de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, ¿se acuerdas que ahí se habían detenido? ¿Sí? Conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y pareciera que, si tú lees este texto, pareciera que esta es una idea de parte de Dios, ¿no? Porque Dios es el que le dice a Moisés, ¿no es cierto?
y pareciera que es una idea de parte de Dios. La pregunta es, si Dios no supiera cómo es la tierra de Canaán, tendrían, o sea, o mejor dicho, Dios no sabe cómo es la tierra de Canaán, tanto así que necesita enviar espías para ver cómo es. Dios sabía cómo era la tierra de Canaán, sabía sus bondades y sus peligros, o sea, Dios sabía que era la tierra de los feos, es decir, de los eteos, cananeos y todo lo demás. Dios sabía y ha descrito cuando llamó a Moisés en la zarza ardiente, le dijo que lo iba a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, es decir, una tierra donde es bendecida en cuanto a riqueza natural, ¿no? Entonces Dios conocía. Entonces tú dirás, pero entonces ¿por qué Dios pide a Moisés que envíe espías? No tanto es porque esta idea nació en Dios, esta idea nació en el pueblo. Entonces tú dices, pero pastor, ahí el texto dice que Dios envió. Veamos la historia en paralelo en Deuteronomio capítulo 1. Si tienes una Biblia, se acerca, avanza hasta Deuteronomio capítulo 1, ¿sí? Y vamos al verso 20. Y vamos a darnos cuenta por qué es que Dios dice esto a Moisés, ¿no? Lo que acabamos de leer, que envíe espías y todo lo demás. Deuteronomio capítulo 1, verso 20. Mira lo que dice. ¿Estamos todos ahí? Espero que la mayoría esté ahí. Deuteronomio capítulo 1, verso 20 dice. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Dios les había prometido la tierra prometida, valga la redundancia, ¿no? La tierra de los amorreos, de los eteos, todo eso. Dios les había, y ellos ya estaban a puertas, ya habían llegado. 21 dice, mira, Jehová tu Dios te ha entregado, aquí está hablando Moisés al pueblo, ¿ah? Dice, ya hemos llegado a donde Dios nos ha prometido. Ahora dice, mira, dice, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella. Como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Esa es la orden que está dando Moisés al pueblo, ¿no? Entonces, ya estaban a puertas y está diciendo, sube, ¿no? Es decir, subamos y tomemos la tierra porque es en posesión nuestra, Dios nos los ha dado. Y esto está ocurriendo en paralelo con lo que hemos leído en Números. Pero mira lo que dice el verso 22, dice, y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, aquí Moisés está haciendo un recuento, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió con el pueblo cuando él dio esas palabras diciendo, subamos y ahí está la tierra prometida? ¿Qué hizo el pueblo? Vino Moisés y dijo, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, Moisés se incluye dentro de la buena idea, dice, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Te pregunto, ¿en quién nació esta idea? No fue en Dios, fue en respuesta de la incredulidad del pueblo, ¿no? Lo que normalmente decimos ver para creer. Y el ser humano, el hombre vive así, por lo general, ¿no? El hombre natural vive ver para creer, ¿no? Tú vas a un supermercado y de pronto quieres comprar jamón y si hay probadores, ¿qué harías? ¿Comprarías así al ojo cerrado o pruebas? Por lo general pruebas, ¿no? Si es que hay para probar, pruebas. El que menos hace eso, ¿no? Y el pueblo quería hacer esto. Pero aquí es un problema, no estamos probando jamón, sino que aquí hay una promesa de por medio. ¿Qué puede tener más valor que la promesa de Dios, que lo que Dios ya ha dicho sobre esa tierra? Dios ya había dicho, se los entrego en posesión. Dios ya les había dicho que los iba a llevar a esa tierra. Dios ya había dicho que Él iba a ir delante de ellos. Dios ya ha mostrado su poder en Egipto, ¿correcto? Entonces, Dios ha hecho más que suficiente como para que el pueblo, ¿y qué le correspondía, mejor dicho, al pueblo? Creer en lo que Dios había dicho. Dios ya ha dicho que es una tierra donde fluye leche y miel. Pero ¿qué está diciendo el pueblo? Fueron ante Moisés y ellos salió una idea, ¿no? ¿Qué tal si primero enviamos espías para ver y para corroborar, ¿no? Para comprobar. Parece bien precavido, pero en el fondo del asunto lo que están haciendo es desconfiar de lo que Dios ha dicho. Ahora sí volvemos a Números, capítulo 13 y verso 1. Entonces, cuando dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía hombres que reconozcan,
Es una respuesta que Dios le está dando ante la incredulidad que tenía el pueblo y Moisés, la buena idea que les nació de ir y enviar espías. ¿Me dejo entender? Y Dios, que es soberano, sabía que de pronto esa expedición, ¿no?, de esos espías, Dios en su soberanía sabía de que no era bueno eso, ¿no? Pero bueno, está respetando el libre albedrío del pueblo, representado en Moisés, que le pareció bien y enviar esos 12 espías. Y eso va definitivamente luego, más adelante, traer consecuencias, ¿no es cierto? Entonces, ¿esta idea nació en Dios? No, nació en el pueblo y Dios lo permitió. El pueblo incrédulo, ¿no? Comenzaron a dudar de Dios y tomaron sus propias decisiones. Ah, y es decir, van a comenzar a moverse conforme a su corazón, ya no conforme a la nube que los guiaba. Se están olvidando toda la experiencia con Dios desde Egipto hasta ese momento y están diciendo, oye, pero ¿qué tal si mejor nos aseguramos? ¿Te ha pasado? A veces, ¿no? Muchas veces Dios obra de manera sobrenatural en nuestra vida, en diferentes áreas, pero llega un momento en el que olvidamos ese obrar de Dios y cuando se nos presenta un nuevo reto, una dificultad que decimos, como que de pronto cedemos a nuestro corazón y queremos y decidimos muchas veces con nuestro corazón y no conforme a la promesa de Dios, no conforme al obrar de Dios de un tiempo atrás, sino nos dejamos guiar por nuestro propio criterio, ¿no? Y a veces suele suceder. Y eso va a traer consecuencias, como le va a traer consecuencias a este pueblo. Verso 4 al 16, básicamente va a hablar quiénes eran los espías, ¿no? Estos son sus nombres, dice, de la tribu de Rubén, Samua, hijo de Sacur, de la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Orí, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné, de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Num, pon tu mirada en Oseas, ¿ya? De la tribu de Benjamín, Paltí, hijo de Rafú, de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodí, de la tribu de José, dice de la tribu de Manasés, ¿no? Porque José tuvo un hijo llamado Efraín, que ya lo mencionaron, y ahora está hablando de su segundo hijo Manasés, ¿no? Dice Gadi, hijo de Susi, de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalí, de la tribu de Aser, Setur, hijo de Mecael, de la tribu de Neftalí, Nabí, hijo de Babsi, de la tribu de Gad, Geuel, hijo de Malquino. Y ¿qué tribu no fue mencionado aquí, chicos? A ver, que ha estado atento. Pero pastor eran 12, pero hemos visto que eran 13, porque de José está mencionando tanto a Efraín como a Manasés. ¿Qué tribu no ha sido mencionada? ¿Qué tribu Leví, no? ¿Cómo? Leví. Leví, pues, ¿no? Y la explicación es de que todos los demás fueron censados, organizados de una manera militar, ¿correcto? Hombres de batalla. Mientras que Leví fue organizado y separado para servicio en el tabernáculo, ¿no? O sea, y por eso que no vemos un espía de la tribu de Leví, no vemos solamente los otros dos espías, ¿no? Entonces, ahora dice 16, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y aquí hay un interesante dato, dice, y a Oseas, ¿no? Hijo de Num, recordar que este Oseas no es el profeta Oseas, ¿ah? que figura en la Biblia, ¿no? Este es otro Oseas, ¿no? Pero también es pituco, porque es Osea, ¿no? Entonces, Oseas, hijo de Num, dice, le cambian de nombre, le puso Moisés el nombre de Josué. Entonces, este Oseas es importante porque este va a ser el futuro, uh, por así decir, el que va a tomar la batuta a Moisés. O sea, es Josué, que en un principio no se llamaba Josué, se llamaba Oseas. Y es interesante este dato porque Oseas significa salvación. Ah, qué chévere nombre, ¿no? Pero Josué significa algo mucho mejor. Josué significa, Yoshue significa el Señor salva. Es decir, no solamente significa salvación, sino significa el Señor salva. Y cuando dice el Señor salva es Dios salva. Josué es muy parecido, por ejemplo, a Jesús en cuanto al nombre.
en cuanto a en la terminología, porque Jesús significa el Salvador, ¿no? O la salvación de Dios. Josué significa el Señor salva. Y ciertamente a través de Josué, de una manera figurativa, Dios va a salvar a toda una generación de este pueblo incrédulo, que lo vamos a ver en un momento, ¿no? Entonces, de alguna manera, este cambio de nombre que se está dando aquí dice mucho, ¿no? Porque el pueblo está de pronto olvidando, el pueblo ya ha sido salvo, ¿sí o no? Ha sido salvo de la esclavitud de egipcia, pero está olvidando cuando está a puertas de la tierra prometida, está olvidando que están con el Señor que salva. O sea, ellos no han olvidado, ciertamente ahora ya son libres de Egipto, pero se han olvidado que el Señor que los ha salvado es el que los está llevando a la tierra prometida. Y este cambio de nombre es interesante, para ellos tiene mucho significado. Ya no será más Oseas, sino será Josué, como que era algo profético, ¿no? Dios iba a mostrar su salvación de todas maneras, iba a cumplir su promesa de todas maneras con este pueblo, ¿a través de quién? De Josué. Pero toda una generación se va a quedar solamente con la salvación de Egipto, mas no va a llegar a la tierra prometida de la mano del Señor que salva, es decir, de Dios. Versos 17 al 20, vamos a ver que Moisés llega a comisionar, bueno, tal como ya lo han determinado, dice. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, Moisés también estaba de acuerdo con esta inspección, ya estaba dentro de todo de esta idea humana, ¿no? Entonces Moisés era parte de esto, ¿no? Porque en Deuteronomio dice, y a mí me pareció bien, dice, ¿no? Cuando vino la propuesta. Y a lo mejor él hizo llegar esto a Dios y Dios le dijo, bueno, envía tus espías, ¿no? Bueno, hazlo pues, hijito, algo así, ¿no? Y experimenta las consecuencias. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces Moisés dice, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra como es. No lo había descrito Dios diciendo que era una tierra donde fluye leche y miel, pero bueno, él está queriendo saber cómo es. Y el pueblo que la habita, ¿acaso Dios no le había dicho que era la tierra del amorreo, del eteo y de todos los feos? Le había dicho, pero ellos querían asegurarse. Es decir, están corroborando o pretendiendo corroborar la información que Dios les había dado. ¿Me dejo entender? Están queriendo comprobar a Dios qué tan veraz ha sido. Dice, y mira, y esto va en aumento, dice. Y observad la tierra, verso 18, cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o es débil. Y yo digo, ¿y qué interesa si era fuerte y débil, si el Todopoderoso iba con ellos? ¿Te has dado cuenta? ¿Qué interesa si ese pueblo es fuerte o es débil, si el Dios de Israel que los ha librado a través de tantas plagas del imperio egipcio es el que los está llevando? ¿Qué tanto problema si era fuerte o era débil? ¿No? Pero ellos están evaluando. Dice, si poco o numeroso. Estaban interesados si eran pocos o eran muchos. Si eran pocos y eran muchos, ¿en algo iba a cambiar? No, porque no iban a luchar en sus fuerzas. ¿Quién iba a ir delante de ellos? Es Dios, ¿no? ¿Cómo es la tierra habitada? Dice, si es buena o mala. ¿Eso cabe duda? ¿Alguien después de que Dios ha dicho que es una tierra donde fluye leche y miel? ¿Había acaso la posibilidad de que sea mala? Pregunto. No, porque Dios le ha dicho que es una tierra prometida por Dios, ¿no? Pero ellos están queriendo evaluar si es una tierra buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. Él, básicamente la inspección es para que ellos puedan crear una estrategia humana. Pero con estrategia humana ellos no salieron de Egipto, ¿o sí? ¿No? En base a una estrategia humana, Faraón los dejó salir de Egipto. ¿Ellos vencieron alguna batalla en Egipto? No. ¿Con estrategia humana se abrió el Mar Rojo? No. ¿Con estrategia humana cayó pan del cielo? No. Todo lo hizo Dios. Pero sin embargo, ellos están apuntando a aplicar su propio criterio y están haciendo su propia investigación.
que quizás puede decir, oye, pero qué inteligente están haciendo todo esto, pero aquí había algo explícito. Dios les había prometido esta tierra y Dios les habían dicho, suban y tomen por posesión. ¿Y qué requiere esto cuando de pronto Dios te dice, esta tierra te lo he prometido, sube y tómala por posesión? ¿Qué requiere cuando Dios te dice que su presencia es la que les iba a guiar si ellos se movían o se detenían? Lo único que requiere es fe en lo que se me está diciendo de parte de Dios. La respuesta que el pueblo debía haber tenido con Dios era fe, pero no tienen fe. Lo que ellos están teniendo es cualquier otra cosa menos fe, porque están comenzando a guiarse por vista y ya no por fe. Y más adelante vamos a ver que se van a comenzar a guiar por el corazón incluso, porque se van a llegar a un punto de comparar. Entonces, sigamos leyendo, verso 20 dice, ¿y cómo es el terreno? ¿Es fértil o estéril? Yo te pregunto, una tierra donde fluye leche y miel, que es de un modo figurativo, ¿será estéril? Si Dios ya ha dicho que es una tierra fértil. Dice, ¿si en él hay árboles o no? O sea, parece como que exagerado, ¿no? Pero todo eso quería corroborar, ¿no? Si hay o no hay árboles, ¿te imaginas? Es como que de pronto ya estamos a punto de ingresar al cielo, por así decirlo, ya vamos a hacer algo futurista, ¿no? Ya estamos a punto, ya estamos siendo arrebatados y de pronto dice, no, 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 aguanta un momento. ¿Qué tal si primero enviamos a Alexander Pacheco para que vea si realmente las calles son doradas? Pero ¿qué tal si mejor primero enviamos a Julio César para ver si allá no hay llanto ni dolor? Pero si su palabra ya lo ha dicho que no hay llanto ni dolor, si su palabra ya dijo todo, pero estamos queriendo corroborar. Entonces, la incredulidad de pronto está tomando forma en el pueblo, o se está mostrando la incredulidad del pueblo en todo caso. Y estamos evidenciando de que no habían creído en Dios del todo, de que no estaban confiando en Dios del todo, a pesar de que Dios ha cumplido cada una de sus promesas, cada una de sus palabras, cada una de las plagas que hizo llegar a Egipto, Dios lo ha cumplido de manera exacta. Pero a pesar de todo eso, a pesar de la misericordia que ha tenido Dios después de la queja, después de la envidia, a pesar de todo, a pesar de la misericordia que ha tenido Dios, a pesar de que levantaron su becerro de oro, están olvidando todo eso y están evaluando en sus propias fuerzas. Es decir, están sacando la calculadora y están haciendo cálculos para ver si va o no va. ¿Qué pasa si de pronto ellos encuentran todo lo malo? Entonces, ¿ya no sería tierra prometida? Pregunto yo. ¿Cambiaría algo? Pues eso digo, no. Entonces continúa y termina diciendo, ¿no? Dice, y esforzaos y tomad el fruto del país, y era tiempo de las primeras uvas, dice. Ah, ya, disculpe. Si hay árboles, dice, si hay árboles o no, y esforzaos y tomad el fruto del país, y era tiempo de las primeras uvas, ¿no? Entonces están yendo justamente a corroborar si realmente hay frutos, ¿no? Bien, verso 21, vamos a ver. Lo que yo decía, ¿no? ¿Qué pasa si encontraban todo lo malo? Que era malo, que ciertamente estaba recontrahabitada, de pronto era estéril, de pronto no hay árboles. Pregunto, ¿qué pretendían hacer? ¿Volver a Egipto? Si es que encontraran todo lo malo. Yo creo que sí, porque estaba dentro de sus posibilidades y en el próximo capítulo vamos a ver que va a ser una de las propuestas, volver a Egipto. Y eso sí es una locura, como dirían, ¿no? Pues como de pronto un cristiano decir, viene a los caminos del Señor, el Señor restaura nuestra vida, de pronto hemos cambiado y de pronto estamos dando pasos de fe, pero de pronto hay un reto que se nos pone delante de nosotros que requiere fe y confianza en Dios y de pronto nosotros evaluamos matemáticamente con la calculadora, con la emoción, con los ojos y decimos, no, mejor me vuelvo al mundo. Tú podrías decir, no, pastor, nunca, que nunca pase eso, pero puede llegar un momento si de pronto no estamos firmes confiando en el Señor. Hay personas por eso que de pronto tú lo ves en el mundial, ¿no? Como decimos, es porque simplemente no le han creído a Dios, no han creído a las promesas de Dios, se han rendido mucho antes, ¿no? Bien, verso 21 dice,
Vamos a ver a los dos espías entonces en la tierra prometida. Dice el verso 21 al 25, dice, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat, dice, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán, Sesai, Talmaí, hijos de Anac, y grábate ese nombre, Anac, ¿ya? Hebrón fue edificada 7 años antes en Zoán, en Egipto. Llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 hombres en un palo. Esa era la muestra que ellos querían. Un racimo de uvas, chicos, ya, cortaron un sarmiento con un racimo, es decir, una rama de uva con un racimo, y dice que el racimo de uvas lo trajeron 2 en un palo. Tú luego después de esto vas a googlear y vas a poner el racimo de uva de Canaán. Y vas a ver que la explicación más clara para poder llevar un racimo de uva entre 2 hombres con un palo es porque ese racimo de uva, realmente esas uvas parecían mango, bueno, porque te imaginas para cargarlo entre dos. Esa es una prueba de que Dios no estaba jugando a la promesa, de que Dios les había dicho, fluye leche y miel. Pero ellos quisieron corroborar, pero ahora están corroborando que ciertamente es una tierra diferente, bendecida en cuanto a agricultura por Dios, ¿no? Y dice, y de las granadas y de los higos también van a llevar, dice 24, y se llamó aquel lugar el Valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel, y volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días. Mira, ¿cuánto tiempo demoraron en reconocer la tierra? 40 días. Ese dato es interesante, ¿no? 40 días tratando de comprobar la promesa de Dios, tratando de corroborar a Dios. ¿Qué tan cierto es? 40 días. Ahora, 40 días, esos 40 días se va a convertir en 40 años deambulando en el desierto. El número 40 en la Biblia significa prueba. Cada vez que tú vas a encontrar un 40 siempre está relacionado a una prueba de parte de Dios. Y eso es lo que va a pasar. Los corazones de estos hombres van a ser probados en el desierto por 40 años, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas del arca de Noé? ¿Cuánto fue? 40 días y 40 noches, ¿no? Entonces, y así. Cada vez que tú encuentres el número 40 en la Biblia está relacionado a una prueba. Ellos quisieron probar a Dios y Dios salió aprobado. Pero durante estos 40 años deambulando en el desierto van a salir reprobados y los que van a ingresar a la tierra prometida es otra generación, no ellos. Ya te adelanté la historia, pero bueno, es conocida, ¿no? Vamos a ver ahora el reporte, el informe que llevan a Moisés o al pueblo, ¿no? Que estaba expectante, esperando a ver qué dicen las encuestas, ¿no? Qué dice la inspección, ¿no? Y todo el pueblo, incluido Moisés, estaban esperando la encuesta, estaban queriendo ser guiados por la vista, por los números, y ya no por la nube de parte de Dios, que determinaba si avanzaban o se detenían, ¿no? Ellos están queriendo ser guiados por el reporte que van a traer los espías. De tal manera, eso dice mucho. Cuando estás esperando el reporte de los espías y de pronto ya estás aplicando números, por así decir, cálculos, entonces también te van a dejar llevar por la mayoría. Si hay 12 espías, mínimo, se van a dejar llevar por 7 contra 5, ¿sí o no? Y no va a ser así. Incluso los que traen un mal reporte van a ser 10 frente a los que traen un buen reporte, que van a ser 2. Y si el pueblo ya está con el corazón puesto en las emociones, en los números, y no en la fe, en la confianza a Dios, definitivamente ya sabemos cuál va a ser el final, ¿no? Verso 26 dice, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dijeron la información a ellos y toda la congregación, dice, y les mostraron el fruto de la tierra. Entonces, hasta ahí yo creo que bocas abiertas, ¿no? Viendo uvas tamaños de mango, wow, ¿no? Definitivamente hasta ahí, wow, Señor Dios, ciertamente es cierto lo que nos has prometido. Verso 27. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviasteis, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, ¿no?
Pero es interesante y hasta el momento las noticias son buenas, ¿no? Y tú dices, ciertamente ellos han corroborado cómo es la tierra que Dios les ha prometido y hasta ahí todo parece bien, ¿no? Si ahí acabara la historia, uno diría, uff, ¿no? Y terminaría solamente en un roche y decir, y tratamos de corroborar a Dios, ¿no? Pero bueno, nos ha demostrado que... Pero mira cómo ellos hacen su informe, dice. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Verso 27. Dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Yo te digo, en estos dos versículos, que es el 26 y el 27, están hablando de la tierra prometida, ¿sí o no? ¿Sí? Están hablando de la tierra prometida, de la inspección que ellos han hecho. ¿Tú ves la palabra Dios en esos dos versículos? ¿De quién era esa tierra? ¿Quién la prometió? Es Dios, ¿no es cierto? Pero de pronto nos damos cuenta que Dios ha desaparecido de la ecuación, ya no está Dios. Ellos están diciendo, hemos ido a la tierra a la cual nos enviaste, le están diciendo a Moisés, a Aarón. Pero esa tierra, más allá de que sea la tierra donde Moisés los envió, es la tierra prometida. Diferente sería, hemos ido a la tierra que Dios nos prometió. Porque eso era en un principio. Era la tierra que Dios los prometió. Pero ahora ellos lo han convertido, esta tierra prometida, lo han convertido en una tierra inspeccionada a donde Moisés los había enviado. Y Dios ha salido de la ecuación, ya no está Dios. Y se han olvidado que finalmente esa tierra se los ha prometido Dios. Y eso va a traer implicancias, porque su manera de ver la tierra prometida va a cambiar. Debemos entender algo, que hay bendiciones que Dios nos va a prometer y hacer llegar a nuestra vida, pero jamás olvidemos que Él es el autor de esa bendición. Cuando de pronto sacamos a Dios de la ecuación y creemos que esa bendición es producto de mi diligencia, producto de mi trabajo, producto de mi talento, cierto, pero la pregunta final es, ¿quién te da el talento? ¿Quién te da las fuerzas? ¿Quién te dio la oportunidad? Es Dios. Pero el ser humano es rápido en olvidar muchas veces que las bendiciones provienen de parte de Dios. Y este pueblo está reconociendo que es un lugar donde las uvas parecen mango, donde fluye leche y miel, pero se está olvidando lo principal, que Dios les había prometido esa tierra. Y están diciendo, hemos ido a la tierra a la cual tú nos enviaste a inspeccionar. Y sacaron a Dios. ¿Sigues creyendo que el trabajo que tienes Dios se lo ha dado? ¿Sigues creyendo que la familia que tienes Dios te lo ha dado? ¿Sigues creyendo que los estudios que estás siguiendo, la profesión que tienes, Dios te lo ha dado? ¿O de pronto hay un momento en el que Dios salió de la ecuación y creemos, quizás no lo decimos, pero creemos y vivimos pensando que nos los ganamos? Tenemos cierta responsabilidad, pero recuerda, en el fondo de todo el asunto, Dios ha tenido mucho que ver. Ha tenido mucho que ver. Y tengamos cuidado porque así como pensamos, vamos a vivir nuestra vida, ¿correcto? Entonces, mis hermanos, cada una de las cosas que Dios nos ha prometido son de Dios. Y si sacamos a Dios, estamos perdidos. Verso 28, mira lo que van a decir ahora. Mas el pueblo que había, dice, en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes. Esta palabra más significa pero. ¿Han visto, han corroborado ciertamente cómo es la tierra prometida? Pero ahora dice, pero, ¿no? Mas el pueblo que había aquella tierra es fuerte, dice, pero el pueblo de ahí son fuertes, son chapados, así como Julio César, como Miguel, dice, ¿no? Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Y tú dices, ¿y quiénes son los hijos de Anac? Más adelante lo va a describir, ¿no? O sea, los hijos de Anac más adelante lo va a describir. Amalek dice, habita en el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y comienzan a escribir a todos los feos que Dios ya les había dicho que habitaban ahí, y que a esa tierra los iba a llevar. ¿Esta es información nueva? No. Dios les había dicho que les iba a llevar a la tierra de los feos, ¿te acuerdas? Es más, eso les había dicho desde que él promete a Abraham, cuando vamos a Génesis, desde que Dios promete esta tierra a Abraham
y le dice, pero tu descendencia irá 400 años a Egipto, y Dios le dice, ¿no? O sea, claramente que les va a llevar a la tierra del amorreo. Y ellos aquí están diciendo, oye, pero ahí está el amorreo, oye, pero ahí está el eteo, el jebuseo, y en otras palabras, falta que digan qué miedo, ¿no? O sea, y eso es lo que está faltando, ¿no? Que digan qué miedo, ¿no? Entonces, y mira, continúa diciendo, el amorreo habita en el monte y el cananeo habita junto al mar, dice, y a la ribera del Jordán. ¿Cierto? Ellos habitan ahí, pero ¿cuál es el problema? Ellos le han puesto esto como un pero, han dicho, es una tierra donde fluye leche y miel, pero ahí está habitado. Y este pero está habitado, está, en otras palabras, están diciendo, ¿cómo vamos a ir a un lugar que ya está habitado? Qué miedo. En el fondo del asunto están diciendo, a pesar de que Dios ha sido fiel a su promesa porque lo hemos comprobado, el pueblo que habita esta tierra es fuerte. Qué miedo. A pesar de que Dios ha sido fiel a su promesa, las ciudades ahí son muy grandes y fortificadas. Qué miedo. A pesar de que Dios ha sido fiel a su promesa, vimos allí a los hijos de Anac. O sea, están poniendo cada una de estas descripciones por encima de la promesa de Dios. A pesar de la fidelidad, de la fiel promesa de Dios, Amalek está ahí, el amorreo está ahí, el cananeo está ahí. En otras palabras dicen, no hay espacio para nosotros. ¿Será así? Pero Dios les había prometido esta tierra. ¿Me vas a entender? O sea, pero la incredulidad, el hacer las cosas en sus fuerzas, los está llevando a compararse con los pobladores de este lugar. Y cuando ellos comienzan a compararse, ya perdieron el enfoque, porque su enfoque ya no es Dios, el enfoque son ellos mismos. Porque están creyendo que son ellos los que de alguna manera ahora van a tener que ganarse esa tierra o simplemente van a querer volver a Egipto, ¿no? Entonces, su confianza está en lo que ellos están viendo y no en lo que Dios ha prometido. Porque ¿qué es lo que están viendo? Tierra fuerte, amurallada, fortificada. A los hijos de Anac están viendo al amorreo, al eteo, al jebuseo. Eso es lo que ellos están viendo. Pero ¿qué es lo que Dios había dicho? De manera audible, esa es la tierra que ustedes lo van a poseer. Entonces aquí te dejas guiar bien, por fe o te dejas guiar por vista. Tú eliges. Hay un Proverbios 3:5 dice, ¿no? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuán importante, esto no aplicaron ellos, definitivamente. No confiaron en la promesa de Dios de todo corazón, sino que, ¿qué hicieron? Se apoyaron en su propia vista, en lo que ellos habían visto. Suele pasar a veces con nosotros, suele pasar. Pero esta lección justamente nos enseña que en el fondo de todo el asunto, si Dios nos los ha prometido, debemos de confiar en Dios. Pero eso requiere fe y no vista. ¿Qué hay si de pronto Dios te ha dicho que te va a sostener, pero te despiden del trabajo? ¿Qué hacemos? Lo que vemos es desempleo, eso es lo que vemos de manera tangible. Pero ¿qué es lo que debemos de hacer? Aferrarnos a Dios, confiar en Él, en que Él va a proveer. ¿Qué hay si de pronto estamos bien ahora, todo chévere, estamos sirviendo a Dios, pero de pronto acá unos meses, voy a ponerme como ejemplo, para no, me diagnostican un cáncer? ¿Qué debo de hacer? Confiar en Dios, no hay de otra. No puedo poner la mirada en los resultados del médico. Poner la mirada y poner la importancia sí, pero no para determinar mi fe, mi confianza, mi servicio a Dios, porque finalmente Él me ha prometido el cielo, que me va a llevar. Mucha gente va a desertar del cristianismo cuando le vienen pruebas difíciles y se dejan llevar por vista y terminan abandonando al Dios de la promesa. Y lo único que hacen las pruebas es evidenciar si era una fe verdadera o era una fe muerta, como dice Santiago. Las pruebas justamente
van a probar eso. Por algo se llama prueba. Por eso que Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque la prueba de vuestra fe, dice, produce ¿qué? Paciencia. Y la palabra paciencia es resistencia, perseverancia. El que persevera en medio de la prueba está mostrando esos frutos de que esa fe no es una fe intelectual, de que esa fe no es una fe emotiva, sino que es una fe que nació en la promesa de Dios, en la palabra de Dios. Es una fe que de pronto, como esa semilla de la palabra que ha entrado a su corazón y ahora se está transformando en acciones y continúa en el caminar cristiano. Entonces, mis hermanos, ellos lamentablemente son un ejemplo de personas que ponen su mirada en las cosas antes que en el Señor de la promesa. Verso 30, mira, dice, entonces, pero siempre hay un remanente. Siempre en la Biblia vamos a encontrar un remanente. Y por lo general siempre es mínimo. Y ahora nos menciona un nombre y en el siguiente capítulo nos va a mencionar el otro nombre, su compañero. Pero dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Y aquí Caleb se está yendo con toda, porque se está enfrentando ¿a quién? A la mayoría, ¿no? Y no solamente a la mayoría, sino a la lógica humana, porque era lógico, ¿no? Decir, oye, está fortificado, están los hijos de Amalek, ¿no? Están los amorreos, los eteos y todo eso. Era lógico. Pero, dice, pero va a aparecer un loco que tenía fe, ¿no? Y ese loco que tenía fe era Caleb, pues. O sea, totalmente va a decir algo que quizás a la lógica humana, ¿no? Contraria, ¿no? Y va a callar, dice, al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego, dice, y tomemos posesión de ella, porque más poderoso, dice, más podremos nosotros que ellos, ¿no? Y Caleb la tenía clara, porque Dios les había dicho, tomen posesión. Y Caleb es uno de esos locos que está diciendo, vamos, ¿no? Y más de uno de ellos está diciendo, ¿acaso Caleb no ha visto, no ha leído el periódico? No. O sea, Caleb no ha visto la encuesta, o sea, ¿acaso? Pero tenía fe, pues. Él está diciendo, subamos, tomemos posesión. Y eso es lo que Dios les había dicho, ¿no? Tomen posesión, que eso es la tierra prometida. Caleb está siendo guiado por fe, mientras que ellos están siendo guiados por vista, ¿correcto? Caleb y Josué, más adelante que se va a añadir, están confiando en la promesa de Dios, ellos están confiando en su propia prudencia. Verso 31 dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Ya llegaron al punto de que no solamente de ver los fuertes, sino han llegado al punto de compararse. Son más fuertes con nosotros. La pregunta es, ¿y quién les dijo que ellos iban a conquistar esa tierra en sus fuerzas? ¿Por qué se comparan con ellos si en el fondo del asunto tenían que comparar con alguien, hubiesen comparado a ese pueblo con Dios, que es mucho más fuerte? ¿Quién es el que los iba a introducir, ¿no es cierto?, a la tierra prometida. Pero ellos se están comparando con ellos. Y al compararse con ellos perdieron, bueno, porque más adelante se va a ver incluso como langostas, ¿no? Dice, son más fuertes que nosotros. Ya perdieron el enfoque, porque ahora ese enfoque está en ellos, ya no está en Dios. No están diciendo el Dios de Israel, el Todopoderoso, el que los libró de Egipto, Él los vencerá. No. Él hará que nuestros enemigos caigan a nuestros pies. No están diciendo eso. No están diciendo son más fuertes que nosotros. ¿Vamos a entender? Todo eso es lo que conlleva la incredulidad. La incredulidad hace que quiten su mirada y su confianza en Dios y pongan su confianza en sus propias fuerzas. ¿Cómo le hago? Verso 32. Y hablaron, mira, la incredulidad incluso hace que hables mal. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Esa tierra de donde acaban de traer uvas que parecen mango, ahora están comenzando a hablar mal de esa tierra. Y hablaron mal de la tierra que habían reconocido. Esa tierra de donde Dios les había dicho que fluye leche y miel, y están diciendo, no pasa nada de esa tierra. No nos conviene esa tierra. Diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores.
y de pronto ya están exagerando. Y dicen, no, eso se come a los moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de gran estatura, son gigantes, los hijos de Anac. Eso es cierto, eran grandotes. Dice, son de gran estatura. Y comienzan a ver todo lo que es contrario, ¿no? También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, ¿no? Como insectos. Dice, dice, y así les parecíamos a ellos. Y entonces la incredulidad lo que hace es que ellos exageren el peligro y que minimicen la verdad espiritual. ¿Cuál es la verdad espiritual? De que ese mismo Dios que había enterrado bajo las aguas, inundado bajo las aguas al ejército de Faraón, ese mismo Dios que había abierto el mar rojo, ese mismo Dios que había derrotado a cada una de las deidades egipcias a través de las 10 plagas, ese mismo Dios también podía hacerlos introducir, a pesar de que estaban los hijos de Anak, gigantes y todo lo demás. O sea, pero ¿qué sucedió? Ellos lo compararon en sus propias fuerzas y se vieron como langostas. Ellos pusieron su confianza en ellos y no pusieron su confianza en Dios. Eso es incredulidad, mis hermanos. Incredulidad es cuando dejamos de creerle a Dios, al Dios de lo imposible, al Dios que hace milagros, al Dios que cambia vidas, al Dios que sana, al Dios que provee. Cuando dejamos de creer y confiar en Él, es decir, como dice la Biblia en Corintios, si no me equivoco, que nosotros debemos de andar en fe y no por vista. Pero la incredulidad hace lo contrario. Hace que no andamos en fe, sino que andemos por vista. Fe es andar por fe, confiando en Dios y no por vista. Es fácil servir a Dios, seguir a Dios, cantar a Dios cuando lo tenemos todo, cuando todo está bajo control. Familia, economía, educación, salud, todo. Es mucho más fácil, ¿eh? Lógicamente es algo que anhelamos todos, ¿no? Tampoco seamos masoquistas, es algo que anhelamos. Pero en esos momentos dan ganas de cantar a Dios, da ganas de buscar de Dios. Pero ¿cuál cuando de pronto una de esas áreas es resquebrajada? ¿Seguiré con la misma confianza en Dios o de pronto me desanimo? ¿O de pronto tiro la toalla? ¿Me dejo entender? Eh, Voy a tomar tu nombre, Alex. Alex Bustos, usted lo conoce, ¿no? Hace poco, bueno, hace meses atrás conversamos, decía, ahora estoy aprendiendo lo que es servir a Dios por fe, porque se dio incluso en algunos momentos, no es lo ideal tampoco decirlo, pero es un hombre soltero, en que por el servir a Dios pidió permiso en su trabajo. Y él decía antes yo servía a Dios si es que me daba tiempo, ¿no? Y de pronto y hasta el domingo se me hacía un poco pesado servir a Dios porque es tu día de descanso, ¿no? Pero ahora he aprendido a servir a Dios por fe, amigos. Y ahí estamos lampeando en la 41, me acuerdo con Julio César y Miguel. Cierto, es apasionante servir a Dios por fe, cuando no lo tienes todo bajo control. Y es mucho mejor no tenerlo todo bajo control, para siempre depender de Dios. Triste es cuando un ministerio, un pastor, un líder cree que ya lo tiene todo bajo control. ¿Sabes por qué? Porque su confianza, su dependencia ya no es de Dios, sino, bueno, ya está todo bajo control. Una de las cosas que le digo al Señor es eso, ¿no? Señor, prefiero siempre mantener un poco de temor, un poco de timidez, un poco de miedo. Hace poco fuimos a orar a una situación especial y decía, qué bueno que tengamos un poco de miedo, porque eso nos hace depender de Dios. Pero hay de aquel que dice, no, no pasa nada, porque ya tu confianza ya no está en Dios. Entonces la confianza tiene que estar puesta en Dios, no en nosotros. Amén. Verso 32, no, 33 dice, y también vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así parecíamos a ellos. Bien, todo esto, y toda esta inspección que nació en el corazón del hombre, finalmente los está llevando a conclusiones erradas. Y es por eso que el libro de Hebreos nuevamente
refiriéndose a todo este contexto, Hebreos 4:2, mira lo que dice. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Y cuando dice el libro de Hebreos como a ellos, está comparando al pueblo de Israel. Está diciendo que así como a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, está diciendo a la iglesia, al creyente, dice, también se les anunció a ellos, a Israel. Dice, ¿qué buena nueva era para Israel en aquel momento? La tierra prometida en aquel momento. Esa era su buena nueva, su buena noticia, esa era su promesa. Pero mira lo que dice Hebreos 4, continúa verso 2, dice, pero no les aprovechó el oír la palabra, porque la promesa vino a través de la palabra de Dios, ¿no? Sino dice, por no ir acompañada de fe en las que lo oyen. Ellos escucharon la promesa, pero no creyeron. ¿Me dejó entender? Escucharon la promesa, pero se quedaron solo como oidores y no como hacedores. Y la historia va a continuar, y te la adelanto. Toda esta promo no va a ingresar a la tierra prometida. Toda esta promoción, a excepción de Caleb y Josué, que hicieron frente a estos 10 espías que están trayendo un reporte en base a su vista y no en base a la fe y la promesa de Dios. Entonces, mis hermanos, quisiera terminar esta noche diciéndote, ante toda circunstancia, buena o mala, confía que Dios es el que tiene el control, no nosotros. Como decía Pablo, en abundancia, en escasez, en lo alto, en lo profundo. Que nada ni nadie, ¿no?, nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso nos separe significa que sigamos confiando en Él. Fuese cual fuese lo que vaya a suceder mañana. Suba el combustible, el pollo siga subiendo, la guerra en Ucrania se intensifique, tantas cosas, pueda salir otra nueva ola de COVID, que tu confianza continúe en Dios. Recuerda, no te dejes guiar, o sea, es bueno ver a nuestro alrededor, pero no para que guíe nuestra vida. El que debe de guiar nuestra vida es la promesa de Dios, su palabra, que no deja de ser. Las circunstancias son cambiantes, depende de qué óptica tú ves las circunstancias. Mientras que aquí vemos que 10 de ellos vieron todo esto con temor, se compararon, se vieron como langostas, hubo 2 locos que vieron y dijeron, oye, está lista para habitarla, porque ellos creyeron en Dios. Están viendo una misma realidad, pero uno lo está viendo con fe, el otro lo está viendo con ¿qué? Con incredulidad. ¿Cómo ven las cosas que suceden hoy? Míralo con fe, no por vista. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu palabra. Tu palabra, Señor, que nos exhorta a seguir confiando en ti, Señor, en todo momento, Señor. Seas tú guiando cada área de nuestra vida, Señor. Aun cuando quizás, Señor, la lógica puede decirnos que no es posible, tu palabra, tu promesa nos dice que sí es posible, Señor, siempre y cuando esté bajo tu voluntad, Señor. Siempre y cuando seas tú el que nos los prometió, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, la gloria, la honra sea para ti, mi Dios. Amén.